Hola chicos, estamos otra vez aquí para dar la clase, para que ustedes continúen con su preparación. Hoy vamos a hablar de la acentuación. Ay, sí, ya sé que me van a decir que es un tema que ya han visto, que no sé qué, pero a lo mejor hay algunas cosas que no les quedan claras y hoy con la clase les van a quedar muchísimo mejor para poder nunca más dejar de acentuar sus palabras. Ahí les va. Lo primero que tenemos que saber o lo primero que tenemos que observar en nuestra palabra es la sílaba tónica. ¿Qué quiere decir sílaba tónica? La sílaba que suena más fuerte. Por ejemplo, si yo digo ventilador, en dor cae mi sílaba tónica. Luego, eso es lo primero, encontrar nuestra sílaba tónica. Lo segundo es saber que no se dice la primera, la segunda, la tercera sílaba, se dice la última, la penúltima, la antepenúltima o antes de la antepenúltima. ¿Por qué? Es una explicación muy sencilla. Nosotros escribimos de izquierda a derecha, por lo tanto, la última sílaba pues siempre va a ser la última sílaba. Ejemplo, fíjense, tenemos ventilador. La última sílaba que escribimos es dor, pero si escribo pizarra, la última sílaba que escribí es ra, y de ahí comienzo a contar siempre diciendo última, porque es la última sílaba, última, penúltima, antepenúltima, o en este caso sería última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima. Y ahí tenemos clarito cómo voy a contar mis sílabas. No voy a decir la tercera, está en la tercera, no, está en la última, en la penúltima, antes de la antepenúltima o en la antepenúltima. Bueno, teniendo claro esto, ahora sí vamos a los tipos de acento. Ya vimos aquí la sílaba tónica, pero ahora es importante que sepamos los tipos de acento. Recuerden que tenemos el acento diacrítico, que es el que se escribe para diferenciar una palabra, que si bien es cierto se escribe exactamente igual, al acentuarla tiene otro significado, como solo, de soledad, que va sin acento, o solo, de únicamente. Si yo lo puedo cambiar por únicamente, entonces es solo con acento. Ese es el diacrítico. Luego tengo el enfático, que nos va a servir para las preguntas y cuando hagamos una frase, una oración con signos de admiración. Y por último, y el más importante, es el ortográfico. Ajá. ¿Cuál es el ortográfico? El que se escribe. Ajá. Es el que le pongo el acento tilde, o hay otra palabra para decirle al acento, pero no la vamos a decir porque suena media grosera, entonces no la vamos a decir, pero tiene tres nombres, es acento o tilde. Tenemos entonces que el ortográfico es el que nos va ahorita a ocupar, porque vamos a ver cuándo y cómo debemos acentuar las palabras. Ajá. Tenemos entonces las agudas por su acento, por el lugar en donde esté su acento o su sílaba tónica, que sería lo correcto. Tendremos las agudas, las graves, las esdrújulas y las sobreesdrújulas. ¿Cuáles van a ser las agudas? Pues ya dijimos, ya habíamos dicho aquí que era fácil identificarla, porque o vamos a hacerlo mejor en una escalera para que te quede más claro visualmente, es más, fíjate, tenemos aquí agudas, graves, esdrújulas, sobreesdrújulas. Ajá. Así entonces identificas la última, la penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima. Y entonces tengo aquí las agudas y definimos. Ajá. Agudas, y sabemos que es la última sílaba. Y definimos, son las que tienen, y esto muy importante, la sílaba tónica, no el acento,
no es la tilde, no, la sílaba tónica, esto es muy importante. La sílaba tónica en la última sílaba. Y como ya habíamos dicho, ejemplo, ventilador. En dor es que cae mi sílaba fuerte y ahí entonces sabemos que es una palabra aguda. Y vamos a ponerlo como ejemplo. Ventilador. Aquí tengo mi sílaba tónica. ¿Cuándo las voy a acentuar ortográficamente? Ay, esto ya es muy sabido por todos ustedes. Cuando terminen, los pongo, se acentúan ortográficamente cuando terminen en N, S, vocal. Y vamos a poner el ejemplo. Tenemos con N. Sí. John. No digo, si tenemos duda dónde tenemos nuestra sílaba tónica, vamos a acentuar todas. Si yo pusiera aquí mi acento, diría sillón, entonces no la estaría pronunciando correctamente. Por lo tanto, digo sillón. Y sé que en John tengo mi sílaba tónica, como es la última y termina en N, le pongo su acento tilde o virgulilla. Ay, perdón, les dije el otro nombre que no debía decir. Perdón. Y luego con S, con paz. No digo compás, porque no es de compadrito, de compañero, no, de compás, el instrumento de, entonces, compás. Termina en S, está en la última, le pongo el acento. Y por último, la vocal. Hay un animal muy bonito, que hasta en la película lo han puesto, que es el jabalí, y entonces digo, si le pusiera acento aquí diría jabalí. Si le pusiera la sílaba tónica acá diría jabalí, y no decimos así. Entonces sé que jabalí termina en I, o sea en vocal, y por lo tanto la acentúo. Luego vendrían las graves. Las graves que van a tener la sílaba tónica en la penúltima sílaba. Y lo mismo, las definimos, son las que tienen la sílaba tónica en la antepenúltima. Ups. Deja poner silencio todos mis teléfonos. Madre santa, siempre me pasa, hasta cuando estoy grabando. Y este niño me dice, maestra, ¿por qué no pones esos? Ay, perdón. Ajá, sí, así de, gracias, maestra, gracias, siempre tenemos que cortar tus celulares. Ay, perdón. No me preocupes, siga grabando full. Oh, Raúl y voy. Oh, Raúl y voy. ¿No ha llegado? Nada. Pero ya las no se me fue. Pues sí, ya ni modo. Es un programita para... Pero ha sido toda la vida, ¿eh? Yo lo conozco desde que tenía como
4 años, 5 años. Bueno, lo conozco desde que estaba embarazada, Ángeles, pero a él le di clase desde como los 4 años, 4 o 5 años. Gracias a eso pasó todas sus materias. Porque en realidad, o sea, vamos a ser sinceros, yo le hacía la tarea, en realidad. Bueno, vamos. En la antepenúltima, ahí me quedé. Sí. ¿Ya? ¿Puedo seguir? 3, 2, 1. Y entonces ahora vamos a ver un ejemplo de una palabra grave que no se acentúe. La ventaja de las graves es que tenemos todo grave, tenemos un montón de palabras graves, silla, mesa, casa, etcétera, todas son graves. Entonces ponemos, por ejemplo, casa. Ajá. Entonces, casa. No decimos casa como los argentinos, no, casa. Entonces sé que es última, penúltima. Y como aquí está mi sílaba tónica, entonces es una palabra grave. ¿Cuándo las voy a acentuar? Se acentúan cuando no, aquí vamos a poner un no grandote, para que ustedes se les acuerde, no N, no S, no vocal. Ajá, correcto. Ejemplo, vamos a poner de cuando se acentúan. Por ejemplo, lápiz. No decimos lápiz, sino lápiz. Entonces cuento última, penúltima. Aquí tengo mi sílaba tónica, por lo tanto es grave. Y como no termina ni en N, ni en S, ni en vocal, le coloco su acento. Y lo mismo pasaría con árbol. Ajá. Aquí tengo mi sílaba tónica, última, penúltima. Esta es grave, pero como no termina ni en N, no termina ni en S, no termina ni en vocal, entonces le pongo su acento. ¿Puedes repetir desde lápiz? Desde lápiz. Desde lápiz. Ajá. No, estornudas un poquito después, pero para que puedas cortar y... Un poquito después. Ajá, fue un poquitito después. Ajá, después de que estornudé, dijo lápiz. No, después de que estornudé dije árbol. Estornudaste, dije árbol. O sea, en el que estornudé, dijo árbol. Ajá, exactamente. Entonces mejor diga árbol. Árbol. Ajá. Exacto. Porque para que yo pueda cortar lo anterior a árbol y árbol salga bien sin el estornudo. Nunca me ha pasado eso, un estornudo cuando estamos grabando. Qué cosa. Desde árbol, maestra, por favor. Bueno, no voy a dejar. ¿Puede borrar lo que había avanzado? Árbol. Yo dije árbol. Solo árbol, sí. Bueno, sí, porque se va a ver raro. Ahí está. Es más, ¿cómo estaba en ese ¿Así? momento? ¿Así? Ajá. Así. Estaba? ¿Así estaba? Ajá, así. ¿Y qué estaba diciendo? Árbol, ajá. Antes de árbol. Lo que es lo que no N, no S, no vocal. Pero eso ya lo había dicho. Ok. Ajá. Nada más como que tenga en mente la tonalidad que estaba siguiendo en el no y dice. Ajá. Ok, 3, 2, 1. Y bueno, aquí ya vemos que esta no termina en N, no termina en S, no termina en vocal y por eso se acentúa. Y el mismo caso es para árbol. Ajá. Sé que aquí tengo mi sílaba tónica porque la sueno, digo árbol, no digo árbol, sino árbol. Y entonces cuento última, penúltima. Aquí tengo mi sílaba tónica, no termina en N, no termina en S, no termina en vocal, entonces la acentúo. ¿Correcto? Ahora vamos con las esdrújulas. Las esdrújulas son las que tienen la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba. Y volvemos a definir. Son las que tienen la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba. ¿Y sabes qué? Te tengo una noticia.
Estas son chéverísimas. ¿Sabes por qué? Porque no nos tenemos que fijar si terminan en N, si terminan en S, si terminan en vocal, si terminan... Nada, son chéverísimas. Siempre se acentúan. Y pongamos el ejemplo. Tenemos la palabra, pues, nuestro mismo lugar donde vivimos. Mérida. Nuestra querida Mérida es esdrújula. Suena mi palabra, no digo Mérida, no digo Mérida, digo Mérida. Ya sé que aquí tengo mi sílaba tónica, Mérida, y cuento última, penúltima, antepenúltima, por lo tanto es esdrújula, y como me dice la regla que siempre se acentúan, pues solo le coloco su acento. Y lo mismo sucede con las sobresdrújulas. Las sobresdrújulas van a tener su sílaba tónica antes de la antepenúltima. Ajá. Y definimos. Son las que tienen la sílaba tónica antes de la antepenúltima. Y como las esdrújulas, pues también son chéverísimas. No tenemos que estarnos fijando en qué terminan o en qué empiezan o dónde. Nomás con que nos fijemos dónde está su sílaba tónica, con eso tenemos todo. Y entonces siempre se acentúan. Y pongamos una palabra que es sobresdrújula. Tenemos rápidamente. Si bien es cierto que esta palabra compuesta de mente y de rápida pudiera tener alguna complicación porque mente también tiene su sílaba tónica, ojo aquí, vamos a observar siempre que las palabras que ya estén de por sí acentuadas, si te fijas, quitamos rápidamente y dejamos rápida. Rápida de por sí va acentuada porque es una palabra esdrújula. Al colocarle el mente, guarda la acentuación de la esdrújula y entonces tenemos ya última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima. Y ya sé entonces que es una sobresdrújula, ¿correcto? Ahora, la clave secreta para que no se te olvide la acentuación de las palabras. Te tengo una fórmula, ojalá y te sirva. Fíjate, con esta fórmula es imposible que se te olvide la acentuación de las palabras. Es más, la puedes poner en tu borrador, en tu cuaderno, en una esquinita, no sé. Basta con que te acuerdes Sega, ¿te acuerdas aquel marca de juego? Entonces, de los juegos de video, se llamaban Sega la marca, bueno, Sega. Y luego te acuerdas de Apu, aquel compañero o amigo de Homero Simpson, y ya tienes la fórmula, Sega, Apu. Y ya, entonces tienes aquí. ¿Qué quiere decir esto? Vas a decir, ay sí, pero ¿y qué quiere decir eso? Sega, aguda, grave, esdrújula, sobresdrújula. Última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima. Si quieres lo podemos poner así para que te quede más claro que es contar la sílaba. Última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima. Y todavía si quieres completar más tu esquema, entonces le pones acento NS vocal. Acá ponemos no acento a NS vocal, siempre, siempre. Y ya tienes una fórmula fácil y rápida para saber cuándo se acentúan tus palabras. Y de esta manera, ojalá y la próxima vez acentúes donde debe, donde todas las palabras deben llevar su acento, o las que no deban llevarlo,
cuando menos sepas si es aguda, grave, esdrújula o sobresdrújula.